Buenos días a todos, ¿todas? No, bueno, y yo. Buenos días, hoy vamos a hacer como un repaso, pues hacer una retroalimentación de uno de los del parcial que hice en el semestre pasado, para que ustedes tengan idea de cómo es el parcial de mañana, que igual pues van a tener tiempo suficiente para poder representarlo. ¿Listo? Entonces voy a dar aquí una vuelta por... Bueno, estaba mirando el aula, porque ustedes saben que yo me planeo con el aula. Y bueno, estamos en la semana 5. En esta semana pues vamos a hacer este repaso. Yo subiré este video que estamos haciendo y tendremos el primer parcial. Y también ya hicimos el tema de exposición y la asignación. Bueno, y ahí les compartí la plantilla que nos da la UTV para las exposiciones. Entonces, en la semana 6, o sea, la próxima semana que vamos a empezar las exposiciones, o sea, de hoy en 8 días, ya está abierto el espacio para que suban el material. Las exposiciones empiezan el 10, entonces hay plazo hasta el 9 para subir el material, porque todos deben tener la misma oportunidad, o sea, todos deben subir ese material. Si ustedes hacen algunos arreglos después, pues bueno, no importa. Yo lo que quiero es saber que para el 9 ya todo el mundo tenga hecho su material. Después lo abro un poco más de tiempo para que suban las modificaciones. Y aquí yo ya les coloqué la lista de clase ordenada con los temas. Ya tienen ahí la temática de cada cual y el número del grupo. Pues lógicamente, pues el número del grupo al principio era muy en el ordinal, pero ya después se daña el ordinal porque pues empiezan a ver esto, pues espacios para los integrantes de cada grupo. De todas maneras, esto quiere decir que me salieron 12 grupos y que todo el mundo, todos los que yo tengo en lista están ya organizados. ¿Pasa algo acá? Iván. Iván, bueno, alguien ya lo supo. Entonces quiere decir que me salieron 12 grupos. Esto significa, denme un momento acá. ¿Aló? Sí, con ella. Qué pena, estoy en clase. ¿Con quién hablo? Bueno, no sé quién me llamó, pero toca decir que estoy en clase. Todo esto queda en el video. Bien, entonces estábamos diciendo que ya son 12 grupos. Al tener 12 grupos, entonces se hace como un cálculo más o menos de 3 grupos por semana, porque tendríamos la semana 6, 3, la semana 7, 6, la semana 8, 9, la semana siguiente es Semana de Santa y la semana 10 sería ya los 3 siguientes, para completar los 12. Sin embargo, pues como hablando de 3 grupos son 9 personas, pues se supone que la semana 10 se termina segundo corte y que tenemos hasta la semana 11 para dar las notas. Entonces, en la semana 11, pues yo pretendo pues enviarles el cuestionario de evaluación de los grupos, sobre lo que ustedes tienen que contestar, y esta semana también todavía no tengo el link, también me van a presentar los cuestionarios de auto y coevaluación que yo se los estaré entregando empezando las exposiciones. Les entrego el cuestionario para poder entregar esta nota. Eso quiere decir que si por semana vamos a tener 3 grupos, 9 personas, más o menos cada persona puede tomarse entre 10 a 15 minutos de exposición, o sea, 10 a 15 minutos, hasta puede pasar a 20, pero ustedes saben que, bueno, ya a 20 nos quedaría muy apretado, pero ya hice más o menos el play. Cada persona debe tener entre 10 o 15 minutos para poder hacer sus exposiciones. ¿Listos? Eso era lo que quería contar ahorita. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a mirar el parcial del semestre anterior. Este parcial tenía como, pues, su objetivo era evaluar sobre todo la ecuación de eficiencia temporal
que ya hemos hecho, porque eso permite pues bastante entendimiento sobre el asunto de la temporalidad. Hay alguien que tiene prendido el micrófono, no sé si ya lo no sé, parece que sí. Listo. Entonces, en el primer punto dice, analiza el siguiente algoritmo. Analiza el siguiente algoritmo, ya sabemos que es ecuación de eficiencia temporal. Y aquí hay un porqué de i que empieza desde 0 y que va hasta n y más, pero su única función pues es n es igual a n más 1. Esto quiere decir que en todos los casos n tiende a infinito. O sea, esto es un algoritmo que va a tender a infinito. Sin embargo, cuando a uno le dicen, calcule la temporalidad de algo que uno dice, esto es un error, esto tiende a infinito, hay que decir, bueno, ya de ahí en adelante uno empieza a decir tiende a, tiende a, tiende a. Entonces, la ecuación realmente debe tender a una de estas tres ecuaciones. Tiende a 2n más 3, tiende a 3n más 2, tiende a 4n más 2, pero en todos los casos va a tender a infinito, ¿listo? Sin embargo, uno tiene que dar una temporalidad y decir, bueno, la temporalidad es lineal, aunque n tiende a infinito, ¿bien? Esto no es que uno diga, no, esto tiende a infinito, es un error, chao, me voy. No, hay que hacer el análisis sabiendo que ese n tiende a infinito. Bien. El segundo decía, analice el for, da las siguientes ecuaciones, marque la que es, entonces ahora vamos a mirar la retroalimentación. El tercero lo mismo, da las siguientes ecuaciones, marque la que es, analice también la siguiente ecuación, y la última parte era desarrolle dos ecuaciones de eficiencia temporal. Pero bueno, esto ya era el desarrollo, porque aquí no va a haber en ningún momento una exponencia múltiple. Pero aquí lo que dices está claro, o sea, analiza el siguiente algoritmo, pero yo exijo la justificación, o sea, y justifique. Eso quiere decir que en todos los casos, cuando ustedes me vayan a presentar ya el parcial, pues tienen que poner la ecuación para justificar lo que están diciendo. Tienen que hacer el desarrollo. Entonces, bueno, para el primer punto, que era analice esto que tiende a infinito en todos los casos, pues la instrucción era muy fácil de hacer, ustedes ya la saben, esta primera parte el costo es 1, la segunda parte que va hasta n pues sería, porque realmente si empiezan 0 y va hasta antes que n, pues ya sabemos que eso vale n, más 1 que es el último toque que llega para hacer la salida del for, y más es n, y aunque n tiende a infinito, n igual a n más 1, pues se haría n veces, ¿listo? La ecuación sumaría 3n más 2, no tiene ningún problema, este es el caso. El siguiente, pues sería un for anidado, desde ya uno sabe que eso es una ecuación que tiende, aunque n tiende a infinito, en todos los casos, es una ecuación del orden n cuadrado, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la ecuación de eficiencia? Hay dos, y aquí hay dos porque en el proceso de la decisión, pues ahí ya quedaría, ya uno sabe que de aquí pasaría acá. Estas son las dos que marcaron. Aquí se hace el análisis muy corto. Uno puede mirar desde aquí, si empieza en 0 el for externo y va hasta antes que n, pues eso tiene un costo de n, listo, entonces sería, en todos los casos sería, la instrucción sería solamente el i igual a 0 una vez, el n menor que i menor que n sería n más 1 y el i más sería n. Y el siguiente pues sería n por el for interno. Y el for interno, pues la instrucción j es igual a i tiene un costo de 1, j menor que n, pues lógicamente sería n menos i porque va n menos, es totalmente n menos i, ya uno lo sabe por encimita, y el último toque que sería 1, porque si empieza desde i y va hasta n, pues lógico, eso no tiene más. Y entonces la n es igual a n más 1, pues sería n menos i.
Y cuando ya se hace el reemplazo, pues sería 2, 3, n menos i. Y ya en este caso me dicen que tengo que hacer el análisis, se me quedó, se me fue. Estos math son supremamente sensibles, uno moviéndolos con los dedos, se vuelven súper sensibles, pero bueno, no importa. Ahí vamos. Listo. Entonces aquí la ecuación me dice, analiza el siguiente algoritmo. ¿Cuál es la ecuación de eficiencia temporal? Hay dos, más marque con una X. Bueno, entonces el for interno no tiene ni siquiera ningún if, es una sola, entonces hago el reemplazo y empiezo a generar la ecuación. Esto ya es muy fácil porque ustedes saben que esto es la sumatoria desde, bueno, este 2 es independiente, este sería la sumatoria desde igual 1 hasta n de 2, y esto sería desde igual 1 hasta n de lo que hay aquí adentro, de 2 más la sumatoria desde igual a 1 hasta n menos i de 3, y bueno, entonces uno aquí no tiene ningún problema, solo la de aquí adentro, pues uno sabe que esto se volvería 2 más 3n más 3, menos 3i. Y entonces ahí uno pues ya lo tiene acá y hace el reemplazo y finaliza con la ecuación de 3 medios de n cuadrado más 5 medios de n más 2. Entonces ahí pues uno revisa cuáles de las que está aquí nos puede funcionar y sencillamente va mirando porque tiene, aquí es una parte del proceso cuando uno está haciendo la ecuación y uno ya ahí va mirando cuáles se le cuadra. Esas son las que cuadran y vamos al siguiente punto. El siguiente punto también dice, analice la ecuación de eficiencia marque con una X, es una sola de estas, y entonces la instrucción es bueno, J es igual a 0, condición inicial para poder entrar en el while, eso sería 1, J menor que N sería N veces, porque si empezó en 0 y va hasta N, pues aquí ya está claro, desde 0 hasta antes de N, pues va N veces, y la última para salir es 1, lo que está aquí adentro sería C es igual a C más 1 sería N, y J más sería N, y esto me da 3N más 2, esto no tiene ningún problema, el análisis es claro. La ecuación, la siguiente ecuación, ¿cuál es la ecuación de eficiencia temporal? Hay dos, marque con una X. Entonces aquí lo único que hay diferente, pues hay un y interno, ¿cierto? Que aquí pues nosotros sabemos que si i empieza en 0 y entra este y hasta n, pues este ya es n. El costo de igual 0 empieza en 1 y el siguiente sería n más 1 para terminar. J es igual a I sería N, y lo que tenemos el while interno que sería N multiplicado por el while interno, y I más pues sería N, en este caso. Ya la instrucción del while interno, pues nosotros sabemos que si J es igual a I y J va hasta N menor que N, pues lógicamente si esta es la instrucción, ahí nos toca analizarla, pues esto iría N menos I. Clarísimo, porque ya aquí empezando en I, ok, iría N menos I, y entonces este sería N menos I más 1, y J más sería N menos I, lo que me va a dar un costo de 1 más 2 por N menos I. Entonces, ya teniendo la ecuación, pues usted la reemplaza y tiene el mismo proceso de las que hemos venido haciendo. Pues esto es un modelo matemático de sumatoria desde i igual 1 hasta n, 3n, y el modelo de adentro pues sería desde igual 1 hasta n menos i. Entonces uno hace todos los reemplazos y llega a la ecuación. Y entonces, llegando a la ecuación, pues viene y la busca cuáles de las dos forman parte del proceso de la ecuación y las escoge y pone x en cada una de esas. ¿Listo? Entonces, oh my God, otra vez muevo los dedos. No importa. Vamos. O sea, el parcial va a tener la misma metodología, pero lo que quiero que ustedes vean es que tienen que realizarlo, ¿cierto? O sea, tienen que justificar por qué escogieron.
las respuestas que están arriba, hay que hacerlas. Bien, este es el del while interno, que tiene, lógicamente, se le dé a leguas que su orden es n cuadrado. Y el último punto va a ser desarrollar las ecuaciones de eficiencia. Ya ustedes no tienen de dónde escogerle. La que ustedes realicen esa es, porque no hay un X ni nada, es sencillamente desarrollarla, no es coherencia múltiple. Y bueno, entonces ya ustedes lo que van a hacer aquí es muy sencilla, esto es un foranidado de lo que ustedes ya hicieron, que fue, este es el básico de burbuja, pues, que sencillamente uno lo mueve desde 0 hasta n-1, o sea, hasta la anterior, y la segunda parte va desde i más 1 hasta el último, para ir haciendo la burbuja y reemplazar cada vez que hace pues el que está en la posición I sea mayor que del que está en la posición J, se reemplaza. Este es el burbuja normalito, normal. Entonces esto se puso el semestre pasado, este semestre pues ya no vamos a poner ese. Y aquí el análisis, pues es el análisis que ya hicieron ustedes solitos, toda la explicación. Este sería, aquí se pide que la ecuación, está claro que se está pidiendo el mejor y el peor porque hay un if. Entonces, bueno, aquí normalmente pido el mejor o el peor de los casos. No sé, no puse muy claro, pero en este sí estoy poniendo claro qué es lo que pido. Entonces, la ecuación final, aquí el costo del peor y el mejor de los casos, que es lo que yo normalmente pido. Nunca pido caso intermedio en ningún momento. Y aquí ya se hace para el mejor de los casos y el peor. Entonces, este sería el peor de los casos y el mejor de los casos está después. Oh, bueno, se me quedó. Ah, estaba antes. Este es el peor. Oh, oh, oh. Dios mío. Es que esto se me está... bueno, sí, ya saben que esto de los mates se vuelven así como... Bueno, ahí está el mejor y el peor de los casos. Listo. Ese fue todo el parcial. Ok, yo entiendo que aquí está el mejor de los casos y el peor. O sea, aquí el mejor es lógicamente ya es 3 medios, no 3n sobre 2, y 5 medios, y bueno, eso ya sabemos que es mucho más eficiente que mirar el peor de los casos, que es este. Listo, la ecuación ya lo va a decir. Entonces ese es el parcial, ese es realmente lo que van a tener que presentar. Yo les doy las dos, yo les doy cuando ya sea el momento. Bueno, aquí puedo entrar porque yo aquí realmente digo, bueno, le doy el cuestionario y les doy la base les doy la base en el doc, en el documento.doc, y lógicamente les doy el cuestionario en un PDF para que ustedes, el cuestionario se lo doy en PDF, el que es, y el que dice .doc es para que ustedes puedan escribir todo el parcial y cuando lo terminen, o sea, es la base en Word, y para que cuando terminen ustedes lo puedan subir en PDF, cojan ese Word y lo puedan subir en PDF. Eso es todo lo que está listo ahí para que mañana inicie. Entonces mañana vamos a tener la cita para que ustedes tengan el cuestionario. La vamos a tener a las 8 de la mañana, que tenemos la clase. Yo les leo el cuestionario ahí muy rápidamente y les dejo más o menos hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche, para que ustedes tengan el tiempo suficiente para poder hacer toda la ponencia. ¿Listo? Mentira, yo no sé hasta qué horas les dejé aquí. Si fue hasta las 12 del día, no me acuerdo hasta qué horas. Dice, tienen el jueves hasta las 18, sí, 6 de la tarde. 6 de la tarde para poder presentar todo. Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta con al respecto de todo lo que de cómo va a ser la situación?
¿Hay preguntas al respecto? Nada, profe. Agradecerle por ese tiempo que va a dar, porque realmente, aunque los ejercicios no son muy largos, o sea, el ejercicio no es muy largo, pero el desarrollo para darle solución, sí. Eso le iba a preguntar. Pero Geraldine, el asunto es el siguiente, el asunto es que, bueno, la vida me ha enseñado, pues yo sí quisiera que confiar mucho en ustedes, yo confío y además eso ya es problema de cada cual si se quiere o no se quiere confiar. Pero normalmente cuando se da más tiempo eso se presta muchísimo para el copy-pegue, copy-pegue. Por lo menos así tienen que hacer el esfuerzo de ver a ver hasta qué punto y se entrega a las 6 de la tarde. Dar más tiempo realmente es prestarse a más. Va a haber copy-pegue, yo no lo puedo evitar. Yo confío mucho en ustedes, la verdad, yo confío muchísimo y confío mucho porque yo siento que ustedes tienen esa gana de aprender que a mí me encanta verla en muchos de ustedes. Esa gana de aprender es para mí, bueno, ya suficiente. Pero hay unos silenciosos que lo único que aprovechan el tiempo es para hacer corte y pegue. Entonces eso es lo que de pronto a veces a mí no me... Ustedes saben que yo no tengo ningún problema por eso, pero sí como en el fondo de mi ser yo sí quisiera que ustedes todos tuvieran el mismo entusiasmo y quisieran aprender, pero eso es inevitable. Yo creo que desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, es más, si ustedes se ponen muy juiciosos en las 2 horitas que tienen el tiempo de la clase, lo podrían hacer si se pusieran muy juiciosos. Ahora bien, si no alcanzaron a hacer algunas correcciones en esas 2 horas, pues van a tener hasta las 6 de la tarde. Yo sé que en el horario que tienen de clase van a tener espacios en los que puedan entrar y corregir. Yo creo que a las 6 de la tarde está bien. Y ahí disculparán tanta lata. La lata que... ¿No están de acuerdo conmigo? Sí, profe, yo sí le había preguntado, ya estaba pensando mejor hacer procedimiento a mano, que escribir esa cosa en Word en 2 horitas es cruel. Ese procedimiento en Word es parte del aprendizaje, Armando. O sea, nosotros ya a estas alturas de la vida, yo te lo digo porque ya a estas alturas de la vida es parte del aprendizaje. Fíjate que yo recibía las cosas así a mano y que me mandaran una fotografía, pero me corrigieron, en la universidad me corrigieron en comité curricular y me dijeron, a ver, eso es una materia de estudiantes de ingeniería de sistemas, ya a un nivel avanzado en el que están haciendo análisis. Eso ya no queda bien que usted reciba cosas a mano. Ingeniería de sistemas y computación, eso ya es, el proceso es digital y ya los estudiantes deben estar manejando toda la parte de Office, pues ya con cierto nivel. Entonces, eso es parte del proceso de formación, Armando. Y bueno, yo sé que a todos nos ha tocado ahí a trancas y a muchas someternos como con el inglés, que nos tocó porque eso es transversal al proceso de formación. Ustedes me disculparán, esta lata que yo les estoy dando me la han dado a mí. Entonces, de alguna manera, pues, toca hacerlo, toca esas presentaciones. Si uno dice que es pues ingeniero de sistemas y computación, pues esas presentaciones y todo eso, pues ya toca hacerlas digitales y hay que darse la pela con la herramienta de Office, porque pues esto ya no nos queda nada bien estar a estas alturas de la vida presentando cosas a mano. Bueno, esta lata, como les digo, me la han dado a mí también y bueno, eso yo lo he aprendido. Como cuando le dicen a uno, bueno, profesora, le toca presentar la conferencia en inglés y uno dice, oh my God, pues ahí uno se lo aprende de memoria, chapucea el inglés como sea, pero toca ponerle, porque a estas alturas de la vida
toca hablarlo. Lo mismo con las herramientas de Office, así nos toca. O sea, y ustedes disculpen la lata, ¿no? Pero ¿están o no están de acuerdo conmigo? Yo sé que en el Claro, fondo... profe. ¿Cómo? Que sí, es entendible. Sí, es algo que no hay manera. Entonces, eso es transversal, o sea, uno dice, yo en esto del doctorado, me exigían un montón de cosas, me decían, bueno, es que a este nivel eso es transversal, pero usted debe hacerlo, si no, entonces, ¿cómo? Y bueno, sí, que yo hice mucha revolución al respecto, pero después como que caí en la película, o sea, sí, es cierto. Ustedes les van a decir ingenieros, el ingeniero de sistemas, entonces uno tiene presentación que vaya a presentar algo si no es utilizando una buena herramienta. Ustedes no tienen ninguna presentación. Bien, entonces no diciendo más, ¿hay más preguntas al respecto? ¿Quejas? ¿O demás? Bueno, ustedes Profe, saben que yo, dígame, ¿quién habla? tengo una pregunta. Es que a veces me confundo para saber cuál es o sea, la mejor ecuación y la peor ecuación. El mejor de los casos y el peor de los casos. Exacto, exacto. Bueno, recuerden que cuando hablamos del mejor o el peor de los casos es porque hay una bifurcación en el algoritmo. Cuando hay una bifurcación, estoy diciendo, hay un momento de condicionalidad. Ese momento y nosotros estamos hablando, sobre todo en ecuaciones de eficiencia, siempre hablamos de la cantidad de datos. Por eso decimos que el orden es de n cuadrado o de n, y cuando nos referimos a la variable n nos referimos a los datos que entran, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener muy claro que cuando va a dar una complejidad, uno está diciendo, bueno, el algoritmo primero, si el algoritmo es eficiente en cuanto a su diseño, ¿cierto? Y el algoritmo pues se hace más robusto o más pesado o va subiendo su temporalidad en la medida en que entren los datos. Bien, entonces como estamos hablando de datos, entonces normalmente estos algoritmos, uno tiene que ver la naturaleza del algoritmo. Normalmente estos algoritmos, cuando tienen una bifurcación y uno está dando la complejidad a razón de que el algoritmo crece en tiempo en la medida en que entran los datos, entonces uno tiene que mirar cosas como la naturaleza de estos algoritmos son los ordenamientos, o la naturaleza sean las búsquedas, o la naturaleza puede ser, uno mira la naturaleza del algoritmo, porque por eso es que hace un análisis. Entonces, si la naturaleza del algoritmo es un ordenamiento, y uno está mirando su complejidad en razón a la cantidad de datos, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es un ordenamiento, entonces ese algoritmo tiene una bifurcación. Entonces, al tener una bifurcación quiere decir que hay una condición ahí para la condición. Entonces, en la medida en que entran datos a esa condición, uno dice esos datos cómo vienen, porque hay una condicionalidad ahí. Entonces, esa condicionalidad, uno dice cuántas veces va a entrar el procesador a ese bloque condicionado. ¿Cuántas veces? Porque son bloques condicionados dentro del algoritmo. ¿Cuántas veces va a entrar? Entonces, uno, dependiendo de la naturaleza, uno dice, bueno, si los datos me llegan todos ordenados, ahí no van a entrar nunca. Si los datos me llegan medio desordenados, ahí van a entrar una n medios veces. Y si los datos llegan siempre desordenados, pues va a entrar todas las veces. Entonces, si uno hace un análisis lógico, uno dice, bueno, el mejor de los casos es que me lleguen todos ordenados y nunca entre a ese bloque en donde se va a bifurcar el algoritmo, o sea, donde se va a tener que tomar una decisión. Esos son bloques de decisión o de bifurcación, o como los quieran llamar, eso los libros los llaman diferentes. Esos bloques me permiten pensar
en que o va a entrar todas las veces en el mejor de los casos o no va a entrar nunca, en el mejor de los casos o no va a entrar nunca, o va a entrar todas las veces en el peor de los casos. Va a entrar todas las veces en el peor de los casos. Ustedes, y en el caso intermedio es que entre la mitad de las veces. Entonces ahí es cuando nosotros podemos decir el mejor, el peor o el caso intermedio, cuando existen bloques condicionados en cuanto al análisis de entrada de datos. No sé si me hice explicar o si hablé de más. No, sí, profe, sí entendí. ¿Sí? Ok. Sí, entendí. Bien, entonces nada, nos vemos mañana para el parcial. Ustedes saben que yo tampoco soy dogmática ni cerrada en todos los sentidos, entonces Geraldine y los que me hablaron sobre el tiempo, yo no soy dogmática. Ahí voy a estar muy pendiente del proceso y nada, esto se trata de aprender y no de que ustedes tengan una mala nota. Entonces ustedes saben que yo siempre he sido escuchado, y más ustedes que me conocen, entonces ahí vamos mirando el proceso, cómo se da mañana, para que las cosas se den bien, ¿ok? Sentí ahí un poquito de cargo de conciencia con toda la lata que les di. Entonces, ustedes saben que yo nunca he sido dogmática, o yo he sido mala gente. Entonces mañana miramos el proceso y cómo les va, pero yo lo único que quiero es que aprendan. ¿Listo? Entonces, bueno, mañana nos vemos para el parcial. Voy a cerrar la grabación. ¿Tienen alguna otra pregunta con relación con respecto al proceso que vamos a hacer mañana y el próximo curso? No, profe. ¿No? Bien, entonces voy a cerrar la grabación, que esta es la que voy a tener que subir.